Silencio, por favor. Vamos a iniciar con la clase de este miércoles. Bienvenidos. ¿Estamos? Okay. Ayer ya casi terminamos el húmero. El húmero es un hueso largo, dijimos que se encuentra ¿en dónde? En el brazo. ¿Sí? Para su estudio todos los huesos largos. Hoy vamos a tener un laboratorio diferente. Ayer como en la sección A hicimos una división acá y otro en el laboratorio para que no estemos tan aglomerados y no tengan excusa de que ay, me quiero ir, ya no aguanto el calor y todo el cuento, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener una parte que se haya con suficiente material y al final vamos a pasar por grupos y vamos a ir evaluando, ¿verdad? Evaluando si no con nota con fines de notas, sino evaluando si aprendieron, porque como siempre Luchín solo dicen que ya están las fotos y ahí andan ya en el celular y todo, pero aquí nada más. Entonces eso es para ayudarlos a ustedes a estudiar, porque la otra semana se recuerdan que tenemos región de esqueleto axial, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos? ¿En guerra avisada? Muy bien, entonces en el número mencionamos que es un hueso largo, presenta una epífisis proximal, distal y una diáfisis o cuerpo. Ya hablamos de todas las estructuras del extremo proximal. Cabeza, cuello, que se miran hacia caudal, tuberosidad lateral o mayor, tuberosidad medial o menor, un surco intertubercular. ¿Sí? Mencionamos que en la tuberosidad mayor o lateral presenta una proyección hacia craneal para supraespinoso, una proyección hacia caudal para el infraespinoso. En la tuberosidad medial o menor, una saliente hacia craneal para el supraespinoso igual que la otra, pero la caudal para el subescapular. ¿Okay? Mencionamos que en el cuerpo presenta 4 superficies. Una superficie craneal que es un poco más ancha proximalmente, triangular, plana, y distalmente es más angosta. Una superficie caudal que es más o menos cilíndrica, redondeada de lado a lado. Una superficie lateral que tiene varias estructuras, aquí es donde tenemos un poquito. Proximalmente tenemos un pequeño tubérculo para el músculo redondo menor. Luego tenemos una cresta bastante grande, que es la cresta del húmero. Y esta cresta del húmero presenta una saliente bien pronunciada, que es la tuberosidad deltoidea. Y luego tenemos aquí donde lo agarro yo, que es como que se retorciera, ¿sí?, el hueso. Y este es el surco músculo espiral o de torsión del húmero, que es todo esto, ocupado por el músculo braquial. Y distal, ¿verdad? Distal al surco músculo espiral presenta una cresta epicondilia lateral. Y ahí termina. ¿Se les quedó? Sí, ¿verdad? Porque no tienen que saber. De la superficie medial solo decimos que es un poquito también media cilíndrica de lado a lado, y en la posición más o menos en el tercio medio presenta una tuberosidad que es bastante discreta, no es tan saliente como la tuberosidad, pero se llama tuberosidad redonda. ¿Para quién? Para la inserción del músculo redondo mayor. Ahí te va a llegar otro que se llama gran dorsal, pero redondo mayor me conformo con lo sepan ahorita. ¿Estamos? Y el extremo distal, pues estábamos viendo. Y vamos a continuar porque ahí más o menos quedamos y ahí empezamos a ver 2 cositas, pero ya es cuando todos estamos corriendo y ya no se nos queda nada, ¿verdad? Entonces de la epífisis distal tenemos acá, vean, vamos a tener que presenta en la parte articular, que es la mandicita, 2 cóndilos, ¿ya? Un cóndilo lateral y un cóndilo medial. Por norma, casi siempre, o sea, cuando dice casi es que alguna vez no, ¿ah? Casi siempre las estructuras que se encuentran hacia medial son más grandes. Entonces tenemos acá, que va a haber un cóndilo grandote acá, que eso es medial, y un cóndilo pequeño acá, que eso es lateral. Al cóndilo medial, que es más grande, es este de acá, se le llama tróclea, al más grandote, al medial, ¿sí? Y al pequeño, que se encuentra lateral, perdón, se llama capítulo. O sea, capítulo es esto, ¿sí? O si lo queremos ver conforme a la presentación, el lateral es más pequeño, ahí está, que es el capítulo, ¿cierto? Y el medial es más grande y se conoce como tróclea. Ahí
está un poco más grande. Y la tróclea, que va desde aquí hasta acá, todo esto, está dividida en dos partes la tróclea por un surco. Aquí. ¿Lo ven? Ahí está el surco, donde está la línea. Pero esa es parte de la tróclea, porque la tróclea va a llegar hasta acá. El capítulo es desde aquí para acá y la tróclea desde aquí para allá. ¿Se entiende? Entonces, la tróclea está dividida en dos partes. No son iguales esas partes, ¿cierto? Esta es la línea azul. Eso es un surco que divide la tróclea. Y se dan cuenta, aquí hay como, se mira como una manchita, que es una depresión. O sea que más o menos en ese surco que divide la tróclea, va a haber aquí, la miran acá, María René, que estaba haciendo cara como que no se miraba mucho. ¿Sí? ¿Segura? ¿La miran todos? Sí. Bueno, esa es una fosa sinovial. Esta no me quedó tan centrada, ¿verdad? Porque se mira mejor ahí, ¿verdad? Pero quise poner eso blanquito, que tal vez va más corrido hacia acá. Pero es una fosa sinovial. Las fosas sinoviales se encuentran en algunos casos en las articulaciones, cuando se presentan. Y lo que tienen es que ahí guardan líquido sinovial. El líquido sinovial es como en las articulaciones, va a servir como para lubricar y para conservar bien los medios de unión para los movimientos, ¿verdad? ¿Ok? Vamos bien entonces. En el extremo distal presenta dos cóndilos, ¿cierto? ¿El medial es grande o pequeño? Grande. Se llama Tróclea. Sara, el lateral es más pequeño o más grande. Se llama la tróclea está dividida por un surco medio en dos partes iguales. No. Ah, bueno, muy bien. ¿Y qué tiene en ese surco medio? Ese surco que divide en dos partes desiguales, ¿qué hay ahí? Una fosa Una sinovial. depresión que se llama Fosa sinovial. perfecto. Ahora vean, miran ustedes adelante, miran el contorno que está separando los cóndilos de esta porción de acá. Esta parte de aquí todavía es el extremo distal, ¿ok? Todavía. Pero es la parte articular y la parte no articular. ¿Se entiende? La parte articular está como más lisa, ¿va? Y la parte no articular es como la transición entre el cuerpo y esto, pero es parte de ya del extremo distal o píxis distal, ¿ok? Entonces ya vimos la parte articular con dos cóndilos, un pequeño capítulo, uno más grande del tróclea, con un surco que tiene una fosa sinovial. Ahora vamos a ver en esta parte proximal, pero siempre del extremo distal, que no es articular. Pero no es articular entre comillas, pero vamos. Tenemos aquí donde le pongo yo el óvalo amarillo. Esto es lateral, entonces esta es la fosa radial. ¿Sí? Una pequeña depresión, vean, aquí se llama fosa radial. Y luego hacia medial, un poquito más hacia medial de esta, presenta una de mayor tamaño que se conoce como el nombre de fosa coronoides. ¿Sí? José. Entonces, tenemos la que está hacia lateral, fosa radial. La que está un poquito más hacia medial de esta, porque aquí está un poquito más, aunque está intermedia, pero está un poquito más medial, más profunda, fosa coronoides. ¿Se entiende? ¿Sí? Esta fosa coronoides sirve porque cuando se articule con el cúbito, miran esta saliente que está en mi dedo índice. ¿Sí? ¿La miran? Luisa, ¿se mira hasta allá? Ávila, todo lo que está arriba. ¿Sí? Esa saliente se llama apófisis coronoides. Entonces, esa apófisis cuando se va a articular, no es del mismo lado. Aquí sí. Aunque aquí no está tan pronunciado, pero a la hora que se mete aquí, miren, al hacer una flexión muy fuerte, tendría que meterse en la fosa coronoides. ¿Ya? ¿Sí? Y lo vamos a ver en un momentito cuando veremos. Entonces ahí, esta apófisis coronoides, ustedes lo hemos visto, pero es del radio, se va a meter en esa gran fosa coronoides. ¿Ya? Cuando haga esto. ¿De acuerdo? Después lo miramos más de cerca. Bien. Y ahí está.
Vean, aquí va a estar esa pequeña saliente que es la apófisis coronoides. Aquí está la fosa coronoides. ¿Sí? Entonces, esto se va a meter ahí cuando haya una flexión muy fuerte. ¿Ya? La fosa coronoides arriba y la apófisis coronoides abajo. ¿Se entendió? Vean, aquí se mira un poquito mejor. La apófisis coronoides y la fosa coronoides. ¿Vamos? Es lo que quise hacer yo aquí, que de repente me queda mucho allá arriba, pero créanme, aquí está. Bien, entonces, llevamos capítulo pequeño, cóndilo lateral, tróclea, lateral medial, cóndilo medial, la tróclea tiene un surco medio y una fosa sinovial. Y proximalmente, hacia el lateral tenemos la fosa radial, más pequeña, y un poquito más hacia el medial, la fosa coronoides, que se va a articular con la apófisis coronoides del radio. Siempre en el extremo distal, pero hacia caudal, o sea, le damos vuelta. ¿Sí? Ahí está, así, le dimos vuelta. Va a tener una fosa de gran tamaño, ¿la miran? Una fosota. ¿Sí? Esta, que se conoce con el nombre de fosa olecraniana. Porque esa fosa olecraniana, miren acá, cuando veamos el extremo proximal del cubitus radio, esta es la apófisis anconia, se va a meter ahí. ¿Sí? ¿La logra ver ahí? Esta apófisis anconia se va a meter ahí. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, esa es la fosa olecraniana. Extremo distal del número hacia caudal. Esa es la ubicación, ¿cierto? Entonces, vean, aquí está la apófisis anconia y se va a meter ahí a la hora de articularse, que es lo que estaba tratando de enseñar, que creo que tal vez alguien de aquí lo vio hasta atrás, no sé, ¿verdad? Pero aquí está. Vean, entonces, cuando esto ya lo ponemos en su lugar, esta apófisis anconia se va a meter en la fosa olecraniana. ¿Está claro? Bien. Ahora, donde está la flecha, no miremos la estructura, pero ¿es medial o es lateral? Dani, ¿qué es? Lateral. ¿Por qué? Por la forma que se va torciendo. O sea, la parte más curva es lateral y la parte recta es la medial. ¿Estás hablando acá o acá? No, acá. O sea, lateral de este lado y medial. Sí, pero lo que me estás diciendo de curvo, ¿qué me estás diciendo? Lo de curvo es la forma del hueso. O sea, Pero como- estás hablando de esta parte. Ajá. ¿O estás hablando de esta parte? Es de la parte Ok. recta. ¿Cómo te llamas? María Paula. ¿Ah? María Paula. María Paula. ¿Es lateral o es medial? No mires lateral. nada ahí, estás mirando acá. Lateral porque... ¿Por qué? Por el cóndilo es más pequeño. Ok. Ambos tienen razón, pero aquí, digamos, viendo, aquí es un poquito más fácil, porque es lo que estamos hablando ahorita. Y como dice María Paula, el cóndilo lateral es más pequeñito y se llama. Entonces es lateral. ¿Va? Los dos están correctos, ¿de acuerdo? Entonces, si ya miramos que esto es lateral y esta es saliente, está arriba del cóndilo, ¿cómo creen que se llama? Epicóndilo. Epicóndilo. Empieza arriba. Entonces, este es el epicóndilo lateral. ¿Está claro? Y de este otro lado va a haber otra saliente un poquito más discreta, o sea, menos pronunciada, que se conoce como epicóndilo medial. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? A ver, Víctor, dime una estructura del extremo distal del número. Capítulo. ¿Lo tienes? Emily, dime otro. La tróclea. Dulce, otro. Ahí está. ¿Ah? Epicóndilo lateral. Otro. La fase. Que es mejor, pon atención, no leer porque tal vez no tenés buena letra. O la escribiste en la carrera, ¿va? No te critico la letra, que la mía es peor. Fosa. Ok. Otra. No mires las copias. Ahí, por eso es que miren lo que estoy diciendo yo. Las copias tienen las copias. Ya está escrito. Pero si miran eso, le va a quedar. Otra. ¿No?
Fosa radial. Ok, fosa radial. ¿Otra? ¿Cómo te llamas? Darian. Daria. Darian. Darian. Ajá. ¿Otra? No me acuerdo. ¿Otra de parece plano, señor? Fosa sinovial. La fosa sinovial. Que está aquí, ¿verdad? ¿Otra? Ah, sí. La fosa lecraniana, que está del otro lado. ¿Falta alguna, Juan? La fosa coronoides. ¿Cómo te llamas? Enrique, fosa coronoides. Lo creo. ¿Alguien más? ¿Falta alguna? El epicóndilo medial. ¿Cómo se le llama el epicóndilo medial? ¿Ah? Tróclea. Muy bien, Marcelo. Bien. ¿Estamos? Y aquí solo esto ya es parte de lo que habíamos descrito nosotros en el cuerpo, en la superficie lateral, que es la cresta epicondiliar lateral, ¿verdad? Pero esto lo tomamos como parte del cuerpo, ¿ok? Solo es para ubicación. Entonces tenemos cóndilo lateral o capítulo, cóndilo medial o tróclea, surco medio en la tróclea, fosa sinovial en la tróclea, ¿sí? Fosa coronoides, un poquito más arribita, hacia medial. Fosa radial, un poco más a lateral. El otro lado, fosa lecraniana, epicóndilo lateral y epicóndilo medial. ¿Estamos? No hay mayor cosa, ¿verdad? Estamos bien. ¿Alguna pregunta? Pueden interrumpir, por favor. Yo voy, pero ustedes pueden interrumpir. Ahí tenemos, solo falta la del cerdo, que no tiene mayor cosa, que es casi como la del rumiante. Tenemos la diferencia entre las especies, ¿sí? Veamos ahorita en el extremo proximal, vamos a comparar la del caballo con la del rumiante. ¿Qué mencionamos que tenía grandes salientes en el extremo proximal? ¿Ah? Los tubérculos o tuberosidades, dependiendo, ¿verdad? Si llamamos tubérculos, ¿cuáles serían? Armen. ¿Cómo? ¿Ah? No, pero ¿cómo se llaman? Hay un tubérculo mayor o menor, o la tuberosidad lateral y tuberosidad medial. Entonces podemos ver aquí y aquí. Mayor o lateral, menor o medial. ¿Qué le miran a este diferente? Tiene una ¿Qué línea. le miran de diferente? Tiene un- Con tus palabras. Dice que esta es fosa, pero este es un surco más grande. ¿Qué más miran? Tiene una saliente que en este caso es un tubérculo intermedio. Vean, aquí tiene uno, y aquí tiene el otro, y tiene un surco. Pero aquí tiene uno, aquí tiene otro, aquí tiene otro y tiene dos surcos. ¿Sí se entiende o no? ¿No? Sí. Vean, son estos. Tenemos una tuberosidad lateral bien grandota y una tuberosidad medial bien pequeña y un gran surco intertubercular en medio. ¿Cierto? Vean este otro. Tiene una tuberosidad lateral grande, tuberosidad medial más pequeña, un tubérculo intermedio y entonces va a tener dos surcos intertuberculares. ¿Sí? Dos surcos intertuberculares. Ahorita vamos a ver. Sí, la dulce, muy bien, pero 7 caballos. Entonces, este que ya habíamos descrito, ¿cierto? Como este fue de la descripción de dos tuberosidades, lateral medial y un surco. Ese es en todas las especies y en este caso es un rumiante. El que tiene un tubérculo intermedio y dos surcos intertuberculares, ahora sí, ¿este es de quién dijiste? De caballo, muy bien. ¿Estamos? Caballo, rumiante. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces la diferencia básica del caballo con respecto a los demás, porque es el caballo que tiene la diferencia, es que en su extremo proximal presenta 3 tubérculos, porque va a tener siempre el menor, el mayor y el intermedio, y va a tener 2 surcos. En vez de tener un surco intertubercular van a ser 2 surcos intertuberculares, porque va a ser uno aquí y otro acá. Por eso que ustedes van a, creo que en las copias, en los libros van a ver que dice, normalmente tiene una corredera bicipital. Se llama corredera bicipital porque por ahí pasa el bíceps, bicipital de bíceps. No es de bi, ¿ah? Porque pareciera, ¿va? Y cuando se habla del equino dice que tiene corredera bicipital doble. ¿Se entendió? ¿Por qué? Porque tiene 2. ¿Ya? Muy bien.
tubérculo intermedio. Y aquí tenemos los surcos. Un surco y aquí surcos dobles. En el de cerdo es muy similar, solo tiene bastante pronunciada aquí en el tubérculo menor va a tener un el surco normal y un pequeño más pronunciado este surquito, esta parte de aquí de la tuberosidad medial. En el rumiante, obviamente, otras diferencias va a ser que el pequeño tubérculo para el redondo menor no es pequeño, ¿no? Ahí sería el grandotote, ¿va? ¿Cierto o no? Sí. Y aquí está donde se va a terminar el cerco. Ahora, otro, el perro, no carnívoro, perro. En el extremo distal presenta un foramen, ¿sí? Esa no es una mancha, nada, es un foramen. Pues esto es abajo, pero lo voy a ver así porque es más fácil. No sé si le miran ahí el foramen. Sí. Pero es así, ¿verdad? Porque esa es la posición. Mejor lo voy a poner así para no confundir. Miran el foramen ahí. ¿Sí? Precisamente mismo. Por si no lo creen, que es un foramen. ¿Sí? ¿Verdad? Porque si no, no se mira. Va. Ese foramen está arriba de la tróclea. Entonces se llama foramen supratroclear. Está arriba de la tróclea, quizás supratroclear. ¿Cierto o no? Bueno. ¿Qué pasa por ese foramen? Nada. No pasa nada. Solo está ahí, pero no pasa nada. Pero existe. Claro, va. Eso sí, es una debilidad del hueso a la hora de un trauma. Porque cuando atropellan un perrito, allí como está esa debilidad se parten 2 o 3. Y normalmente hay una fractura intercondilar y a veces una supracondilar. ¿Verdad? Entonces hay que poner un tornillo aquí y a veces hay que poner un tímpano. Porque casi siempre, ¿qué es más grueso, aquí o aquí? Más grueso es acá, medial. Y lateral es más, es aquí se fractura también. ¿Sí? Pero ahí no pasa nada. O sea, sí pasa en el sentido que se va a debilitar, pero no pasa ninguna estructura a través de. Ahí está. Y en el gato, vean, el gato también tiene un foramen. Y ese, sí, es medial. Entonces, está arriba del cóndilo medial. Se llama supracondilio. ¿Sí? ¿Y qué pasa por ese? Ahí sí pasan estructuras como el nervio mediano y la arteria braquial. Ahí sí pasan. O sea, ahí sí como que está hecho para eso, para lo que tiene que ser, ¿verdad? Pero aquí está lo raro, ¿verdad? Pero aquí está, ¿ok? ¿Se entendió? Nervio mediano. Es un nervio y una arteria. Ahorita, pues el nombre es el nervio mediano y la arteria braquial, pero si ustedes quieren ponerlo, ¿verdad? Supracondilio. Grilo, bueno. Pues sí, ahí en el caso, muy buena pregunta. ¿Qué nervio se pasó? En el caso del perro, la fosa que se encuentra acá, ¿cuál sería? La radial y la olecraneal se comunican. La coronoide sería ahí, ¿verdad? A ver, si se mira más, la coronoide se va a comunicar con la olecraneal. O sea, ahí hay una comunicación entre la fosa que se encuentra craneal y caudal. ¿Ya? Porque cuando yo metí aquí la mina, se dieron cuenta y empecé a jugar con ella, se comunica aquí con la olecraneal. ¿Ya? Pero sí existe. Lo que pasa es que se van a comunicar porque hay una perforación. Así es. Muy bien. ¿Estamos? ¿Sí? Solo entonces en la del perro sí va a estar presente las dos cosas, Sí. tanto la radial como La coronoide. La coronoide se va a comunicar. Las tres, porque acá también está la olecraneal. ¿Estamos? Sí, la René. Podría haber lo de las cosas que no. Fosas. En el plano. Claro, aquí te las paso. Con mucho gusto. ¿Sí?
diagrama, no sé si es por el dibujo, pero se mira muy grande el dibujo. Pero ¿me puedes ayudar? Bien, ¿sí? Ahorita voy. Sí, como no acabo de decir que ahí pasa la ¿alguien me bloquea? Olecraniana. Olecraniana. En el cerro nada más, o sea, está igual que el rumiante. Lo único es que el tubérculo menor o medial va a tener un pequeño caliente. Bueno, ¿estamos? Bien. Entonces vamos ahora, ya pasamos, ya vimos el hueso, el húmero completo. Ahora nos vamos a ir hacia el antebrazo. ¿Ya? Ya vimos el brazo. El antebrazo, la parte ósea, está formada por dos huesos, ¿sí? Que se llaman radio y cúbito, ¿de acuerdo? Entonces esos van a estar aquí, en esta porción del codo para acá, ¿sí? Muy bien. Ahí está el radio y el cúbito, ¿sí? Entonces tenemos que normalmente, originalmente, los huesos del antebrazo, que son el radio y el cúbito, originalmente son dos huesos largos, separados uno del otro y completos. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Conforme va evolucionando. Cuando se habla de evolución, significa cambios. Pero no son cambios así como que no van a entender como las teorías de la evolución, es otro rollo. Aquí estamos hablando de cambios que existen en los cuerpos de los animales a través del tiempo, con base a parámetros como locomoción, peso, forma de caminar, etc. Entonces, así fueron normalmente como estos, y los tienen ¿quiénes? Va a tener rumiantes, lo tienen perros y gatos y cerdos. ¿Ya? Dos huesos bien formados y que son completos. Aquí empieza a haber cierta variación en los rumiantes. ¿Por qué? Porque si bien son completos ambos, se empiezan a fusionar. ¿Se dan cuenta? Estas fotos son completamente mías de acá. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes que en este perro, aquí están los ojitos que le ponen para unirlo, ¿ven? ¿Sí? Y en el cerdo se le puso un poco de gomita. ¿Dice bien? Que por cierto, ahí me tratan bien mis huesitos porque me los están quebrando todas las articulaciones y todo después del laboratorio. Son así los brincos de Alex porque a él se le toca repararlos. Bueno, entonces el patrón original, dos huesos separados, completos. Los tienen, que cumplen con esa norma, perros, gatos y cerdos. ¿Sí? Empieza a cambiar, ¿cierto? Rumiantes. ¿Por qué? Porque se empiezan a, aunque son completos, se empiezan a fusionar. ¿Se va entendiendo? Miren, vean, ahí está, esto es bien. Pero miren el equino. El equino no solo se fusiona, sino que el cúbito se pierde más o menos en el tercio medio. Ya no llega hasta abajo, ya no es completo el cúbito. ¿Cómo te llamas? Provecho, Dani. Atrás, ¿cómo te llamas? Yo, Dana. Dana. Mira acá el equino. Este grandote que está acá es el cúbito, pero mira, aquí se pierde. Ya no llega hasta abajo como nosotros. ¿Estamos bien? Es que te dije porque te daba como que no me estabas entendiendo, pero está bien. Entonces, el patrón original de los huesos del antebrazo, cúbito y radio son largos, que llegan hasta abajo y separados. ¿Quiénes lo tienen? Perro y gato. Perros, gatos y cerdos. Cerdo. Empieza a variar con los rumiantes porque a pesar de que tienen completos, se fusionan. Y la mayor variación, ¿quién la tiene? El equino. ¿Por qué? Que son fusionados. Porque se fusionan y porque el cúbito se pierde más o menos en el tercio medio. Bien, ¿ven? Estamos. Rumiante, equino. ¿Ven? Rumiante y rumiante. Perdemos. Entonces, son dos huesos del antebrazo. ¿Cuáles son? Radio y cúbito. ¿De acuerdo? Vamos a hablar del radio. El radio es este que está acá, grandote. Y es el que se va a ubicar
cranealmente y medialmente en el antebrazo. O sea, está craneal y medial. ¿Por qué craneal y medial? Porque cuando lo comparemos con el cúbito inicia caudal y luego se posiciona lateral. ¿Ya? Entonces el radio es craneal y medial por eso. El radio es un hueso largo. Entonces, si es un hueso largo, pues va a tener un extremo proximal, un extremo distal y un cuerpo. Epífisis proximal, epífisis distal y una diáfisis. Es lo mismo, ¿cierto? Y vamos a empezar a describirlo. Nos vamos a ir de proximal a distal y vamos a ir con el epífisis proximal. Aquí, para que ustedes se ubiquen, lo que vamos a estar hablando es el radio, que es lo que voy aquí a hacer esto, ¿eh? ¿Ya? Eso no, es el cúbito. ¿Vamos bien? Entonces empecemos a describir el extremo o epífisis proximal del radio. Miramos acá unas depresiones, ¿sí o no? Sí, un cambio. Entonces normalmente decimos que tiene dos cavidades aneroideas. ¿Qué cóndilo del extremo distal del húmero es más grande? La tróclea. ¿Ah? La tróclea. Ajá, ¿a qué corresponde? ¿Cuál de los dos? Medial. ¿Qué dijimos que casi siempre es más grande? Entonces es medial. Y se llama tróclea, como ustedes lo dijeron. Entonces, aquí se van a articular con estas cavidades adenoideas. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Yo metí esto aquí. Pues vean. Encaja acá. ¿Ya? Entonces, por lógica, ¿cuál es más grande? ¿Esto o esto? De aquel lado, ¿cierto? Entonces sería el Medial. medial. Ya van agarrando onda. Sí. Eso es para que ustedes aprenden con buen ojo a identificar y les va a ser más fácil. Entonces aquí tenemos una cavidad adenoidea medial de mayor tamaño y una cavidad adenoidea lateral de menor tamaño. ¿Sí? La cavidad adenoidea medial, que es de mayor tamaño, presenta una separación que se conoce como cresta sagital. Es donde puse yo esos triangulitos. ¿Dónde creen que se va a meter esa cresta sagital? Cuando hablamos del extremo distal. ¿Hola? ¿Qué tal? Y la fosa sinovial. ¿Se recuerdan que acabamos de describir el extremo distal del húmero? La fosa Ahí donde estaba sinovial. la fosa sinovial había algo. La fosa sinovial. ¿Ah? ¿Perdón? No. En el surco medio de la tróclea. Entonces ahí, o sea, todo es correspondiente. ¿De acuerdo? Si aquí hay un surco, pues este relieve, que es esta cresta sagital, va a encajar con el surco. Si aquí hay un cóndilo, se va a meter con una cavidad adenoidea. ¿Está claro? Entonces por eso es que tenemos acá una cresta sagital. Entonces todo esto es la cavidad adenoidea medial, miren todo. Y está atravesada por una cresta sagital. Y esta cresta sagital encaja en el surco sagital del extremo distal del húmero, en la tróclea. Que ahí tiene también una fosa sinovial, ¿se recuerdan? Vale. Está, ¿sí? Solo entonces el surco se llama surco sagital o Un surco. medio. Es un surco, no, aquí no es surco. Ah, pero del húmero. No, de la tróclea sí es surco medio, no hay problema. Aquí también, vean, aquí también va a tener una pequeña depresión, que es una fosa sinovial. No sé si la logran ver ahí. Y si no, más o menos le pongo aquí una cosa blanca para que se mire. ¿Sí? O sea que esta fosa sinovial es correspondiente a la fosa sinovial que también va a estar en la tróclea, en ese surco medio. ¿Se entiende? Bien. Y tenemos que se llama fobia capitular, en este caso, ¿verdad? Y tenemos ahora aquí el
perdón, la cavidad glenoidea, que va a ser lateral. ¿Sí? Y dijo que era para pobre también. No, corresponde a esta, perdón, esa es la cavidad glenoidea lateral. Ahora, ¿qué es esto que está aquí? Esta es la cavidad capitular. ¿Ya? Ahora veamos. Presenta en este borde craneal, miren, este es el borde craneal del extremo proximal, ¿cierto? Presenta una saliente acá, a nivel mediano, significa cabal medio, que se conoce como apófisis coronoides. Y es lo que les acababa de hablar, que en la fosa coronoides del extremo distal hacia craneal del húmero se va a meter la apófisis coronoides del radio. ¿Se entiende o no? Lo mismo volvemos a hacer. Esta, que es la apófisis coronoides que estamos hablando ahí, se va a meter en la fosa coronoides. ¿Ven? Que se los hablé hace un momento al revés, ¿verdad? Cuando estábamos escribiendo acá, la fosa coronoides. Entonces, esta es la apófisis coronoides del radio. Porque cuando hablemos del cúbito, también tiene apófisis coronoides, ¿oye? Para que no se confunda. Ahora, esta es una vista caudal del extremo proximal. Esta es una vista craneal. ¿Cómo sé que es una vista craneal? Porque aquí está el cúbito atrás, ¿cierto? ¿Sí o no? Ahora vamos a darle vuelta y vamos a quitar el cúbito. Miren, aquí quitamos el cúbito. Pero está a propósito, ¿por qué? Porque vamos a ver acá que hay unas superficies articulares acá. ¿Sí? Donde puse los círculos. Son unas depresiones que son superficies articulares. ¿Para qué? Para articularse con el cúbito. O sea, aquí quitamos el cúbito y ahí van a articularse, ¿sí? Ahí vean, puse el cúbito. ¿Se dan cuenta? Y ven este piquito, este es el pico del orécano, que es esta es la apófisis anconia, la que se metía ¿en dónde? En la fosa olecraniana. Pero ahora miren aquí abajito, miren aquí las pequeñas salientes. Una de estas se pone aquí y una de estas se pone aquí. Y adelantándoles y no queriendo confundirlos, estas apófisis que están aquí, que se ponen acá, se llaman apófisis coronoides del cúbito. No confundir porque acabamos de ver la apófisis coronoides del radio. ¿Sí? Hago la aclaración. Vamos despacio. Demasiado despacio para mi gusto porque a los otros ya nos volvieron a dejar, a pesar que el doctor no vino un día. Esto entonces se va a colocar ahí. ¿Ven? ¿Ya? Bien. Que es prácticamente esto que a la hora de quitarlo quedan atrás las marquitas, ¿verdad? Que son, entonces, en el extremo proximal hacia caudal del radio presenta dos superficies articulares para articularse con las apófisis coronoides del cúbito. Bien. Aparte, vamos a ver que aquí tenemos una saliente aquí, que es la tuberosidad lateral, que sirve para la inserción de los ligamentos colaterales. Lo que pasa es que cuando esto se articule, para darle estabilidad, van a ir aquí ligamentos de un lado y ligamentos del otro lado. Entonces el ligamento colateral, lateral aquí, va de la tuberosidad lateral. Entonces va a ir de aquí para arriba. Tuberosidad lateral. Y tenemos del otro lado esta saliente, que es la tuberosidad medial, para la inserción del músculo colateral medial. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hemos visto aquí? Una cavidad glenoidea grandota, medial, con un relieve o cresta media con una fosa sinovial. Una cavidad glenoidea lateral más pequeña. Y dos superficies articulares para articularse con las apófisis coronoides del cúbito. Lateralmente tenemos la saliente, que es la tuberosidad lateral para el ligamento colateral lateral, y medialmente esa saliente, que es la tuberosidad medial para el ligamento colateral medial. ¿Sí? Para terminar el extremo proximal, esta es una, digamos acá, estamos viendo cranealmente, pero lo estamos viendo enfocados en esto. Ahora vamos a ver el hueso, ese huesito está así, ahí va. Ahora lo vamos a hacer así. ¿Ya? Y vean, aquí está la... bueno, aquí tenemos que quitar esto. No me hagan caso esto porque esto es de la diapositiva pasada, ¿verdad?
Entonces, aquí, por favor, esto no les hagan caso acá. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a describir que siempre en el extremo proximal, ¿sí? Cráneo medial, recuérdense de sus términos de dirección. Cráneo medial, ¿sí? Va a presentar esta tuberosidad. ¿Ven? La miden en el video. Es esta misma. Pero dije cráneo medial, por eso es que esto es de la pasada, no le pongan atención a esto. Que se conoce como tuberosidad radial. Aquí, por favor, hago la aclaración para que en su foto quiten esto y quiten esto, porque si no se van a confundir, porque esto es medial. Es diferente, ¿ok? ¿Cuál es la velocidad? La tuberosidad aquí está. Miren, no copien, porque lo último es para que quede claro. La última estructura estamos hablando, extremo proximal, ¿cierto? Lo único que hicimos es, estábamos así, ahora hicimos esto. Y vamos a ver que en el extremo proximal, cráneo, porque esto ya es cráneo, esto es cráneo, medial, esto es medial, presenta la tuberosidad radial. Y esa tuberosidad radial sirve para darle inserción al bíceps braquial. Entonces miren, ¿cómo se llama esta estructura? Creci. Supraglenoidea. La tuberosidad supraglenoidea. Ya se les olvidó, lo acabamos de ver. Aquí se origina el bíceps braquial, ¿se recuerdan ayer? Sí. ¿Cómo se llama este surco? Intertubercular o bicipital. Porque aquí viene el bíceps, pasa por el surco, va a ir cranealmente y se va a llegar a insertar hasta acá, a la tuberosidad radial, que es medial. Entonces el bíceps viene todo esto mismo. ¿Se dan cuenta? ¿Se entendió? Entonces, la última estructura que acabamos de ver es extremo proximal del radio, cráneo medial, tuberosidad radial, para la inserción del músculo bíceps braquial, que se originó en la tuberosidad supraglenoidea, pasó por el surco intertubercular y se debe insertar aquí abajo. ¿Está claro? ¿Seguros? Sí. Bueno. Esa es la tuberosidad radial. ¿Entendieron? Ah, sí. Yo creo que ya me quería echar el deseo. Todavía me perdemos un poquito. El cuerpo, se dan cuenta, va a tener dos superficies, una craneal, vean, que es un tanto redondeada de lado a lado, y es, la dirección va a ser cráneo caudal distalmente. ¿Entendieron eso? No. Entonces no me han aprendido nada de anatomía, ¿va? O sea, siguen con su, solo, I'm hungry, pero no saben qué pedir. Miren pues, miren, pónganme atención, así va. Esta es la superficie craneal. Y la superficie craneal es un poco redondeada de lado a lado. Y miren la dirección, se curva cráneo caudal distalmente, o sea que se curva así. Vean. Cráneo caudal, pero distalmente, o sea, conforme se va haciendo para abajo, va haciendo así. Cráneo caudal. Distalmente porque va hacia abajo. ¿Se entendió? La superficie caudal, pues es un tanto más aplanada y cóncava. ¿Ya? Es un tanto más aplanada y cóncava. Craneal, caudal. ¿Sí? Dos bordes, va a haber un borde medial, que es este. ¿Cómo lo reconocemos? Es donde no va a estar alejado el cúbito. Y el borde lateral es donde va a estar relacionándose con el cúbito, ¿eh? ¿Ya? Por eso que decimos que el cúbito sale caudal proximalmente y luego se vuelve hacia lateralmente. ¿Se dieron cuenta? Bueno, entonces el borde medial es este y el borde lateral es donde se asienta el cúbito. ¿Ya? Ahora, ¿de qué especie sería este? ¿Por qué? Está fusionado. Porque cuando dimos el patrón original, exactamente, está fusionado y se pierde en el tercio proximal, ¿cierto? Y este es de un rumiante porque llega hasta abajo, pero sí se fusiona. ¿Está claro? Extremo distal.
¿Sí? El lateral es el que está El equilibrio lejos. funcionó. No, el lateral es el que va uniéndose al Casi pulso. todo. Y el medial es el que está alejado. Extremo distal. El extremo distal está formado por una serie de carillas articulares para articularse con la fila proximal de los huesos del carpo. O sea que después de esto vienen estos huesecillos. Son los del carpo. Somos el cuarto. Y estos huesos del carpo prácticamente se van a meter ahí. Entonces cada uno de estos huesos tiene una forma. Entonces vamos a ver nosotros que aquí distalmente tiene, aquí hay una como cuadrilátero ahí. Aquí hay una más alargada y aquí hay una más chiquita, ¿la ven? Entonces en el extremo distal miramos tres carillas articulares para articularse con la fila proximal de los huesos del carpo. Que de medial, esto es medial, a lateral, ¿sí? Que de medial a lateral tenemos una grande cuadriculada para el hueso carporradial. Ya estoy empezando a introducirlos después a cómo se llama cada uno de los huesos. Luego tenemos una intermedia para el carpo intermedio. Y lo más curioso es que la más lateral es más chiquita y se va a articular con dos huesos. Se va a articular con el carpo ulnar o carpo cubital. Y aquí atrásito, hacia caudal, con el carpo accesorio. ¿Ya? Aquí le dimos vuelta. Pues prácticamente estoy diciendo que aquí atrásito que es esta parte de atrás. Aquí está para el carpo radial, carpo intermedio, carpo cubital y aquí arribita carpo accesorio. ¿Está claro? Entonces la fila distal está formada por una serie de carillas articulares que van a servir para articularse con la fila proximal de los huesos del carpo. De medial a lateral, porque aquí está el cúbito que es lateral. Entonces, para el carpo radial, carpo intermedio, carpo cubital y atrás accesorio. Además, podemos ver caudalmente en el extremo distal que hay una cresta rugosa transversa. Esta que está acá. Que es esto que se mira aquí. No sé si la logran ver hasta allá. Pues está mi dedo ahí. Es la cresta rugosa transversa. ¿Sí? Cresta rugosa transversa. ¿Ya? Entonces ya vimos que tiene superficies articulares y ahora estamos viendo caudalmente una cresta transversa. Cranealmente, ahora estamos viendo esta es el final de la superficie craneal. Miren, y aquí llegamos a el extremo distal. Van a ver que hay una serie de surcos. Miren, aquí hay un relieve, entre ese relieve y el borde hay un surco. Entre este relieve y este relieve hay otro surco. Y entre este relieve y este relieve hay otro surco. ¿Sí? De medial a lateral tenemos tres surcos. El surco más medial es, ahí están las crestas que dividen los tres surcos. Surco más medial, intermedio y lateral. Este va a ser para el tendón del músculo aductor largo del dedo 1. Así se llama, aductor largo del dedo 1. Cuando miremos músculos, ahí va a pasar ese tendón. Y ese es el nombre que recibe ese surco. El surco para el músculo o para el tendón del aductor largo del dedo 1. Luego tenemos este surco intermedio. Es para el extensor carporradial. Así se llama, extensor carporradial. ¿Sí? Y luego tenemos el más lateral para el extensor digital común. Ahí están. O sea, aquí sí hay un poquito más de estructura, ¿cierto? Ya vimos. Vamos a repetir. ¿Qué hay en el extremo distal? Hay carillas articulares para articularse a la fila proximal de los huesos del carpo. De medial a lateral tenemos el carpo radial, carpo intermedio y la más lateral, que es más pequeña, el carpo ulnar y carpo accesorio atrás. Vimos que siempre en el extremo distal, hacia caudal, una cresta rugosa transversa. ¿Sí? Y cranealmente, tres surcos. El más medial, el aductor largo del dedo 1, el intermedio, el extensor carpo radial, y el más lateral, el extensor digital común, que están ahí en su pantalla. Hasta ahí vamos, hasta ahorita. Sigamos. Medialmente vamos a ver que aquí también hay una saliente, ¿verdad? ¿La miran? Esa es la tuberosidad medial. O sea,
que el extremo proximal y el extremo distal tienen tuberosidades. ¿Se dieron cuenta? Si es que todavía se recuerdan cuando hablamos del extremo proximal. Tiene una tuberosidad medial y una lateral. Y tenemos también una tuberosidad medial y una tuberosidad lateral. Esas tuberosidades van siendo para los ligamentos colaterales. ¿Ven? Que tiene una tuberosidad lateral. Aquí se miran perfectas. ¿Ven? ¿Ya? Para los ligamentos colaterales de la articulación. Ahora, la última, vean. ¿Qué borde es este? ¿Cuál? Medial. Medial. Entonces, esa vista es así. Y tenemos el cúbito es lateral, ¿cierto? Entonces, todo este es el borde medial. ¿Sí o no? Entonces, hasta aquí llegamos a la tuberosidad medial. ¿Sí o no? Sí. Ahora vamos a seguir ese borde hacia distal y termina en una saliente o una punta. ¿La miran? Donde tengo mi dedo. ¿Sí? Borde medial, pero miren, miren, no escriban, pero mírenme. Si no, no van a entenderlo. Borde medial, ¿cierto? Después voy con ustedes. La tuberosidad medial. ¿Sí? Y hacia distal termina en esta puntita. Esa puntita se llama apófisis estiloides medial. Voy con ustedes. Borde medial, ¿cierto? Aquí está el cúbito lateral, esto es medial. Termina acá, tuberosidad medial. ¿Sí o no? Y aquí termina el buen pico, hasta abajo. Ese se llama apófisis estiloides medial. ¿Estamos bien? ¿Se entendió? Bueno, ahí miramos la apófisis estiloides medial. Aquí. Este es todo el borde medial, la tuberosidad medial, y luego termina en un pequeño piquito acá, que es la apófisis estiloides medial. ¿Sí o no? Bueno. Diferencias entre especies. Diferencias entre especies. En el equino, como en el equino el cúbito no llega hasta abajo, ¿cierto? Entonces, el borde lateral tiene su tuberosidad lateral y hay un piquito. ¿Sí? Eso es lo último. Termina en un piquito. ¿Sí? Lateral. Lateral. El cúbito queda aquí. Sigue el borde. Este borde de aquí lateral sigue siendo ahora del radio porque el cúbito terminó aquí. Entonces la saliente de acá se llama apófisis estiloides lateral. Porque ya vimos la medial. Ahora la del otro lado va a ser lateral, acá. ¿Sí? Que esta es la de, ¿cómo se llama? El cúbito, la del radio. Pero esta que es la lateral, como en el equino no llega el cúbito hasta abajo, sigue siendo ¿de quién? Del radio. ¿Ya? Del radio. En todas las otras especies, la apófisis estiloides lateral va a ser ¿de quién? Del cúbito, miren. ¿Ya se dieron cuenta? Pero como el cúbito no llega hasta abajo en el equino, entonces esta corresponde a la lateral, va a ser del radio. En otras palabras, para terminar, y mañana lo repito, la apófisis estiloides medial y lateral en el equino, las dos son del radio. ¿Está? Feliz día.